Bien, amigos, hoy es domingo 19 de junio del 2022, horas extras. Ya Carlos Alonso tuvo la oportunidad de leer las efemérides. Un día como hoy, en el año 1949, ¿dónde está? El 49. Encabezado por Horacio Julio Ornes Cuascú, ocurre un intento de invasión a territorio dominicano por el puerto de Luperón en contra de la Tinaridad trujillista. Vinieron en un hidroavión Catalina. Nosotros tenemos el placer de volver a tener en nuestro programa a nuestro querido amigo, el señor Delio Gómez Ochoa. Delio Gómez Ochoa nació en Cuba y participó en la invasión que vino al país. La expedición. ¿Perdón? Expedición. En la expedición. En la expedición del 14 de junio de 1959. Nosotros le agradecemos al comandante Delio Gómez Ochoa su presencia de nuevo en la revista, que ha estado ya en 3 o 4 ocasiones, y sobre todo a las personas que nos han ayudado a que don Delio esté con nosotros. Su hija, Libna Esther Valdés Díaz, Eric Fernández Perea, su yerno, Manuel Mueces, su amigo, y nuestro amigo mutuo y ahijado de el comandante Juan de Lancer. Quisiera decir, antes de comenzar la conversación con el comandante Delio Gómez Ochoa, que en estos 63 años yo estoy plenamente seguro que existe documento escrito en la prensa, en videos y hasta en audio, de quizás cientos de entrevistas que le han hecho a uno de los sobrevivientes de esa expedición. Nosotros quisiéramos aprovechar el tiempo, que es natural que el Delio Gómez Ochoa del 59, con 63 años de haber ocurrido, no es el mismo del día de hoy. Tiene limitaciones, pero yo digo, y lo digo medio en broma, que cómo es posible algún día, cuando ya no estemos en este mundo, Carlos, y tengamos que acudir a la presencia de Dios, Dios me tiene que explicar algunas cosas. ¿Sabe cómo cuál? Por ejemplo, ¿por qué cuando uno tiene más experiencia tiene más limitaciones? Cuando tú acumulas tantas experiencias, ¿por qué tú tienes tantas limitaciones? Es que si ahí es que tú debes tener. Yo sé que el creador tiene todas esas respuestas, Él pero a simple vista pero uno yo se la voy a preguntar. Pero por la lógica uno dice que quizás cuando uno no sabe hacer las cosas le dedica más energía. Porque, por ejemplo, te voy a hablar y Delio Gómez Ochoa no va a poder ni debe analizar el tema, pero yo planteo la expedición. Él me corrigió cuando yo dije invasión. Sí. Me dijo expedición. Expedición. República Dominicana. En 1930 Trujillo asume al poder. No vamos a analizar la era de Trujillo. Se organiza el exilio dominicano para venir a una primera expedición, la de Cayo Confites, que no llega a salir por diferencias entre los expedicionarios. Se organiza la del 14 de junio, que tenía base. Yo pregunto, ahí hay 10 o 15 preguntas. Primero, ¿esos expedicionarios eran todos dominicanos? No. Esos que no eran dominicanos, ¿qué nacionalidad tenían? ¿Y por qué asumieron esa solidaridad? ¿Había soldados de fortuna? No. ¿Soldados de fortuna cómo se llaman? Mercenarios. No habían mercenarios. ¿Habían solidarios? Sí. ¿Habían expedicionarios
que ya habían participado un año antes en Luperón. Sierra Maestra. En Sierra Maestra. Esa es una que él ha contestado mucho. Tercero, ¿por qué ellos deciden solidarizarse con nosotros y cuáles son las causas en que lo convencen de que eso iba a tener algún tipo de solidaridad local? Porque Cayo Confite fracasa. Constanza, Maimón y Esterondo fracasa desde el punto de vista militar, pero no, eso sembró la semilla que terminó con Trujillo. Definitivamente, a los 2 años no teníamos Trujillo. Tercero, Manaclas. ¿Qué hizo que Manolo Tavares se fuera a las montañas? Él no apoyó al gobierno de Bosch. No votaron, el 14 no votó por Juan Bosch, ni mandó a votar. Pero el 14 de junio, partido, no es lo mismo que el 14 de junio, expedición. Luego de Manacla, ¿qué viene? Camaño. Camaño. Playa Caracoles. Camaño 1, guardia, Caco Blanco. Camaño 2, presidente de la República, que en una escuadra enfrentó a los Estados Unidos con el lema retorno a la constitucionalidad. Eso es imborrable. Y el único momento que la izquierda tuvo unido fue en ese momento. Obligado, pero tuvo unido. Después no hemos tenido movimientos de ese tipo. En el único lugar que tuvo éxito la guerrilla fue en Cuba. Entonces, los temas que a mí me gustaría tratar con Delio Gómez Ochoa es: ¿cuál fue el discurso que los dominicanos le contaron a los grupos solidarios internacionales para que los acompañaran? Número 2, le ofrecieron que tan pronto pisaran territorio dominicano iba a haber una parte del pueblo que se iba a solidarizar. Tercero, ¿qué participación tuvieron los que acompañaron a los dominicanos en Sierra Maestra? Comandante, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias. La primera pregunta es: ¿qué los hizo solidarizarse con nosotros? Bueno, hay tantas cosas que decir y tan poco tiempo para poder decirla, que se hace muy difícil sintetizar en el tiempo que tenemos, seguramente muy poco, todo. El tiempo es poco, todo porque este no quiero que volumen. usted haga un esfuerzo grande, pero tenemos todo el tiempo que usted quiera. Pero es todo ese volumen, Un evento. sí, un evento tan extraordinario que es difícil hasta entrar. La primera vez que yo tuve acceso a un lugar donde había un periodista, un hombre de análisis, capaz de hacer análisis en bien del pueblo siempre. Fue con Julito así. Yo recuerdo que, hablando de muchas cosas,
yo quise hacerle resaltar a él el hecho de que en Cuba habían ya comenzado un desarrollo de la ciencia y de la educación, y que por eso Cuba era un ejemplo, debía ser un ejemplo para los demás pueblos que estaban, pensábamos nosotros, luchando por salir de la pobreza, por salir de la incultura, por salir de la forma de explotación de la tierra entonces, la reforma agraria, todas aquellas cosas que se planteaban. Y recuerdo que cuando fui a entrar en el problema de la explicación de la ciencia en Cuba, empecé hablando de la aplicación de la estreptoquinosia en el recombinante en el infarto del miocardio. Y él me dijo nada más que 2 palabras. ¿Y en qué momento se pone la vacuna? Era un descubrimiento que había hecho Cuba. Para nosotros era un buen descubrimiento y para muchos lo fue. Pero tan pronto me hizo la pregunta, me di cuenta de que yo no podía entrar en el terreno de la explicación de la ciencia, porque no había estudiado ciencia. ¿Qué edad tenía usted en el 59? Yo casi 30 años. Ah, ya tenía casi 30 años. No, yo cumplí 30 años en la Tierra Maestra. 31 lo cumplí. ¿Qué tiempo usted tuvo en Tierra Maestra? Estuve unos 20 meses. 20 meses. ¿Y el que más tuvo, cuánto tuvo? ¿Hubo personas de 2 años en Tierra Maestra? ¿El que más tuvo? Tuvo 2 años, 24 o 36 meses, 3 quizás. El que más estuvo en la Tierra Maestra. Sí. Bueno, el que más estuvo en la Tierra Maestra más tiempo fue Fidel Castro, que tuvo 25 meses. Usted tuvo 4 meses menos. Yo tuve 4 meses. Ya. ¿Y qué hacía usted antes de esos 20 meses? ¿Qué hacía usted en Cuba antes de que decidió subir? Yo era un conspirador consuetudinario. Ya. Contra Batista. Sí, contra Batista. Bien. Antes Batista había sido guitarrista, muy joven. Toda mi familia fue y de ese día, de ese día que usted subió, hasta que entraron a La Habana, ¿qué tiempo pasó? En que entró triunfante la revolución a La Habana. Bueno, yo no recuerdo los espacios en que yo tuve que desarrollar por mandato del comandante en jefe una serie de actividades como fueron la de llegar a la sierra con 10 fusiles y 10 hombres, porque no se podía, había la exigencia de la dirección de entonces, que era Fran País, el dirigente que había apoyado a Fidel en México y que hizo posible con el levantamiento del 30 de noviembre en el que nosotros tuvimos una participación limitada. ¿Y por qué con 10 hombres usted dijo que había que subir? Había que subir aunque fuera un hombre, pero con fusil. Ah, ya. Y además tener permiso de la dirección del movimiento para poder subir, para que no hayan infiltrado. Bien. Sí.
para perdóname, evitar las infiltraciones. como usted dijo, hacer la historia completa se cogería por una enciclopedia. Comandante, Fidel Castro, su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, ¿comenzaron todos juntos o se fueron integrando al movimiento? No, ellos comenzaron todos juntos. ¿Y subieron juntos? Estuvieron juntos casi todo el tiempo, muy poco tiempo se separaron por algún tiempo. Sí. En misiones especiales. Y el orden, la jerarquía del ellos comando de la guerrilla. Se unieron en México. El Che no estaba en México. No. Vino bajando, yo no sé, por otras naciones del continente. Sí, él anduvo subió en bicicleta. Él subió desde Argentina hasta México. Vamos a Sí. cosas esas de... Sí, pero la pregunta era la siguiente. El estamento de mando siempre estuvo Fidel comandante, ¿verdad? Desde el principio. Comandante. Siempre fue el comandante. Fidel comandante, y había un dirigente muy espabilado, muy inteligente, muy sagaz, muy audaz también, que se llamó Fran País, un estudiante que era hasta profesaba una religión. La explicación que usted dio de por qué un cubano que vio ya comenzó a ver resultados inmediatos, porque del 59, Sierra Maestra, el triunfo, al 59, a cuando usted llega aquí en junio, apenas pasó un año. Apenas pasó. Entonces, ya usted vieron muestras de bienestar y dice, caramba, nosotros quisiéramos que los países vecinos, amigos que están bajo dictadura, disfruten de lo mismo de nosotros, era natural. Mi pregunta es, ¿usted entiende que el éxito de la Revolución Cubana y el fracaso aparente, porque a veces fracasaba la operación militar, pero sembró semilla, se debió a que había poca información o información falsa del comportamiento del pueblo cuando llegaran esa invasión? Le voy a decir por qué. Yo conocí un cubano que su padre era una persona de horca y cuchillo en Cuba, de esos gente que tenía batista, que no eran, eran jefe policía y esas cosas. Y en un momento lo encontró a él, que ya estaba sumado al movimiento, en una patrulla, y le dijo, fulano, ten cuidado, vete para tu casa. Es decir, ya había una conciencia, inclusive dentro de familia de gente que era de poder, de que ese movimiento, de que ese gobierno se estaba debilitando. Pero cuando le dicen a un dominicano, desde que nosotros lleguemos, medio pueblo se va a sumar, es otra cosa. ¿Usted entiende que el resto de los movimientos que se fueron a las montañas aquí fue por falta de información? Yo creo que siempre se quiso mucho imitar el ejemplo más cercano que tenían, que era el ejemplo de la Revolución Cubana y de la lucha en la montaña, de la forma en que se llevó a cabo, que no fue fácil. Nació de 5 fusiles, que logró 7 fusiles, que logró Fidel después del revés de Alegría de Pío, que cuando llega Raúl con sus 5 hombres, él está con Faustino Pérez, con otro más, con Universo Sánchez, y él, que han escapado por un lado, que Fidel no se fue del lugar,
quiso investigar en el campo, en el pequeño pedazo de tierra que tenía una arboleda, y uno de los compañeros de Fidel se negó a ir a investigar si quedaban compañeros del grupo por allí, por la montaña. Y mientras tanto los otros grupos se retiraron, pero se retiraron en una forma desordenada. Pero se fueron, la mayoría no dejó sus fusiles. Algunos escondieron los fusiles y se fueron. Los hubieron que desde el momento en que se desmontaron del Granma y pisaron tierra, tomaron camino y se fueron. Y al otro día o al otro estaban en La Habana. Habían atravesado las montañas hasta un lugar totalmente diferente. Comandante, ¿cómo se portaron los campesinos cuando se encontraban? Bueno, todo el mundo sabe aquí. No, los campesinos de allá, los de aquí sabemos lo que hicieron. Todo el mundo sabe que existió una trama completa, un enramado completo con la formación de un movimiento político que nace en Moncada, se extiende a la cárcel. Fidel desde la cárcel escribe el 26 de julio. Se hicieron mucha venta de muchas cartas que Fidel hizo. Se editaron documentos y se fue obteniendo una visión. Los más adelantados pensadores revolucionarios pues se llevaron por aquellas cosas y prácticamente se formó el movimiento 26 de julio, que vino a ser aprobado como movimiento después que Fidel salió de la cárcel, antes de irse para México. La conducta Pero existía un hombre que se llamaba Fran País, que estaba en contacto con los que estaban presos. Ya. Y que se encargaba de divulgar todo lo que decían los que estaban presos, que era Fidel. Hubo uno que preso escribió hasta el himno del 26 de julio. El régimen de Fulgencio Batista no percibió, no se dio cuenta de lo que estaba pasando el 26 de julio y de lo que produjo, y se equivocó en el comportamiento. Es decir, lo pusieron preso, lo soltaron luego. Fue un error desde el punto de vista de un dictador, que lo que hacían era mataban sus opositores. Un dictador que, como no pudo matar a todos sus opositores, pero sí creyó que los había muerto. Poco a poco le dio baños de sangre a pueblos como Holguín, donde mató 25. Porque acuérdese que pasaron más de 10 años desde Moncada hasta pero es que la lucha no fue tan cortica. Ya. La lucha fue bastante larga. Fue desde Moncada y después vino la cárcel y después vinieron el pedacito ese de calma entre que Fidel hace ciertos arreglos ya libre, aparentemente libre, es decir, porque hay una pregunta. Era muy vigilado y se va a México porque sabe que dentro de Cuba no puede preparar el movimiento. Bien. Hay una pregunta que yo le quiero hacer
que tengo problemas con Carlos a cada ¿por qué? rato y con mi hijo que trabaja aquí, que piensa que nosotros preguntamos cosas que ya están contestadas. Usted nos dijo perfectamente las causas por las que usted se sumó a la causa dominicana. Fue una causa de que quería una repetición de los avances que ya estaba dando la revolución. Pero hay algo. Existe o existía un propósito marcado que se puso de manifiesto el 24 de abril del 65, 5 años después, 6 años después de la Revolución Cubana, que fue la sospecha de que el Che estaba aquí, la preocupación de que la izquierda dominara. Estoy hablando de una izquierda que ustedes no habían mencionado en el 59, de que la izquierda dominaba el panorama. El movimiento del 59, del 14 de junio y la solidaridad, Bolivia y la revolución de abril, aquí, ¿existía alguna disposición oficial, primero de Sierra Maestra, pero después de que son gobierno en Cuba, de financiar, ayudar esos movimientos? Porque el Che deja la gobernación del Banco Central y se va para Bolivia. Yo creo que hay una concatenación perfecta. Sí, hay mucho que se parece a la solidaridad. Exacto. Que existió en todas las izquierdas, en todos los países. Hubo izquierdistas, siempre, desde la guerra de España, desde la invasión alemana y demás, y Mora, y todo, y Franco, y Con Colombia, españolas. Lo de Colombia no tenía. De las milicias españolas participaron Sí, muchos seguro, cubanos, muchos mexicanos, muchas participaron los principales dirigentes antimachadistas, desde Machado. Pero es muy largo, yo que sí. Explicar todo esto no se puede así, y esto no es coger un esto como eso y mirar y verlo todo y poder darle una unidad que yo diría de engome, ¿no? Don Delio, fuera de la lucha por la libertad de su pueblo y fuera de la solidaridad que usted mostró acompañándonos en el 14 de junio, la pregunta: ¿usted nunca ha sido miembro activo de ningún partido político? Yo sí soy miembro activo del Partido Comunista de Cuba. Ya. Sí. Soy miembro. Sí. Todavía es miembro. Comandante. Sí, yo no fui enseguida porque hubo un análisis muy largo de cosas y además yo había participado en la expedición dominicana y estaba pasando la calentura. Enfriándose. Que me dijo, Enfriando. me dijo, y cuando el jefe, donde le manda capitán, no manda marinero. No, y tenía Para sentido. mí, el jefe seguía siendo No, tenía fiel. sentido porque podían tildar a los otros movimientos de que eran afiliados a ese partido. Eso estuvo bien, ese enfriamiento. Exacto. Y voy a explicar una cosa que quisiera explicarla, ¿no? Poder explicarla y tener poder para hacerlo y tener facilidad de palabra y un lenguaje bien claro, y no lo tengo. No soy pasé en la universidad, pero pasé en una universidad en los cursos de ciencias sociales. Pero cuéntenos. No,
no de la historia precisamente. Bien. Comandante. Si quisiera decirle que desde que estábamos en la Sierra Maestra, todos pensábamos en que si se liberaba Cuba y se iban liberando las naciones del continente, podríamos ser más fuertes y llegar a alcanzar logros mayores. Y que así se podría hacer la reforma agraria en todos los países y hacer la alfabetización, que era un punto esencial en los planes de Fidel. Alfabetizar al pueblo, que supieran, porque Martí le había dicho, ya lo había dicho antes, saber escribir, saber andar, saber leer, saber pensar. Bien, usted nunca esperó recompensa de nada, ni del gobierno de Cuba, ni del gobierno dominicano. Yo me sentía bien recompensado. Usted siempre se ha sentido bien, porque usted llenó un cometido, y yo estoy seguro que hay una pregunta que yo no se la haría, que Delio Gómez Ochoa, ¿usted volvería a hacer lo mismo que hizo? Yo estoy seguro que usted me dice que sí. Nunca hace exactamente lo mismo. No exactamente igual, porque Fidel mismo nos decía en la tierra, si yo me doy cuenta, después de la experiencia, del conocimiento del terreno, de haber visto a la gente, de hablar con la gente, de ver cómo son, de conocer las montañas y los caminos, me dicen que cómo hubiera hecho la revolución con los 82 hombres, hubiera tenido que pensar mucho en si traíamos los hombres y los poníamos en la montaña y después las armas, o si traíamos las armas con los hombres primero y después los hombres. Era un dilema que Fidel pensaba y le daba mucha vuelta a cómo hacer las cosas. Y por eso, pero siempre nos dijo que terminada la revolución en Cuba, no se había terminado. La revolución cubana no debía ser la revolución cubana. Una pregunta, debía de ser la revolución una pregunta continental. que surge y que tiene sentido, y es, después que es puesto en libertad aquí, que se va a Cuba, y le dicen, quédate tranquilo, baja la temperatura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que usted nunca pasó a ser una figura como se merecía un hombre de 20 meses en la Sierra Maestra, en Cuba. Porque Fidel tenía un método. ¿Cuál? Era cuando alguien cometía un error, pasarlo al ostracismo. ¿Y eso fue un error? Sí. Fue un error venir aquí. Un error no haber estudiado bien las condiciones y haberlo hecho quizás en otra forma, como él dice, haber introducido las armas primero y haber preparado los hombres después fuera y haberlos llevado después, o haberlos ido preparando y adaptando su mente, abriéndole una conciencia, haciendo conciencia y más conciencia. Sí. Decía Fidel. Sí. Ahora, yo quiero decir, mire, en una visita que yo hice en un trabajo
que tuve que hacer un día de España a Italia, en un camino, una carretera, contemplé una inscripción que decía: ruta que siguió Napoleón en su campaña, ruta que siguió Julio César en la toma de las Galias. ¿En qué año usted vio eso? Hace un montón de años. Pero ya había terminado el 59 aquí, ¿verdad? Sí, le estoy hablando de la era de la paz. Ya, sí, seguro. Sí, yo En andaba una ruta en que se fue de España a Italia, trabajo, vio ese letrero. y yo fui a hacer un trabajo porque yo seguí trabajando. No seguí, no seguí en las Fuerzas Armadas, pero sí trabajé en otras empresas y cosas. Y en esa época trabajaba en la empresa de mármoles, Nacional de Mármoles, Mosaicos y Granitos, que era muy importante para desarrollar las construcciones. ¿Y el letrero decía? Decía, ruta que siguió Julio César en la toma de las Galias. Ya. Pero más adelante contemplé al majestuoso San Bernardo que oyó Napoleón en su campaña de Italia. Y a esto yo lo expongo a veces porque a ver si alguien se puede dar cuenta de que el mundo no puede ser como es. Por eso mismo, frente a la nieve perpetua de los Alpes, recordé los finales de sus vidas extraordinarias y me representé a uno rodando ensangrentado sobre las gradas del Capitolio romano y al otro vencido y prisionero en su triste agonía del peñón de Santa Elena. No fueron madrugones como el de Batista. No fueron golpes de Estado como tantos golpes de Estado se han dado, como el de Chile, como el de otros países del continente que han tenido que pasar por esa amarga forma de gobierno, de gobernar. Usted está tratando y señalando algo, siga ahí, pero óigame, y es lo que comenzó a decir. ¿Por qué los pueblos no aprenden la lección de la historia? ¿Por qué no? Porque esa pregunta es para la que la conteste nuestro Señor Jesucristo. Porque todo se ha hecho, si nosotros repetimos la historia y los errores. Sí, pero yo pienso que hay una forma de que la gente y el mundo y sus habitantes, porque aquella de Napoleón no fueron madrugones ni fueron golpes de Estado, fueron incomparables hazañas militares que asombraron al mundo. Julio César aplastó pueblos, aplastó naciones completas. Napoleón hizo lo que hizo y todo el mundo sabe lo que hizo, salvo una pequeña cosa buena que hizo por Italia, por allá. Pero volvió.
Pero volvió y insistió en una cosa que estaba mal hecha, que no se hacían así las cosas. Pero se dio cuenta muy tarde, después quedó prisionero, le dieron el chance de recapacitar y de pensar. Por eso su gran amargura lo mató. De no haber hecho las cosas que podía haber hecho y no hizo. Fuera de lo que ustedes se trazaron, se sabe muy bien el papel del bloqueo. Usted está convencido íntimamente de que sin el bloqueo, si hubieran dejado a Cuba seguir su camino, hoy tendríamos una Cuba diferente, más progresista, es decir, ese retraso que le ocasionó el bloqueo, no lo tuvieran hoy. Desde ¿O luego, ese bloqueo es el culpable de todo? Desde luego, si lo habían hecho los rusos con el disparo de la Aurora, lo habían hecho los rusos porque no podían hacerlo los demás pueblos. Si había muestras de que se podía hacer. ¿Y quién dice eso? Dice Nicaragua. Nicaragua que se mantiene. Sí. Venezuela que se mantiene. Dando tumbos, pero se mantiene. Y poco a poco, Fidel decía, Cuba debe de convertirse en un país de hombres de pensamiento, en un país de hombres de ciencia. ¿Por qué? Porque la fuerza del pueblo cubano no estriba en la cantidad de cubanos, Bien. sino en la calidad del cubano, que puede ser muy aleccionador para el resto de los pueblos. Seguro, porque la mejor prueba de lo que usted dice es el producto terminado que nosotros recibimos de Cuba. Nosotros recibimos una persona hasta con idiomas. Ahora, óigame, yo quisiera a un hombre que su cabeza está totalmente clara, aunque quizás tenga alguna dificultad motora, pero realmente tiene la capacidad de observar, primero, su país, 64 años de gobierno, el país nuestro, que usted ha sido solidario no solamente con el 59, sino que nos ha acompañado esporádicamente aquí. La aurora rusa, la situación china, cómo tiene un régimen mixto, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Yo le pregunto, en el caso de que el gobierno cubano siente a Delio Gómez Ochoa, o el gobierno dominicano siente a su amigo y solidario Delio Gómez Ochoa y le pregunte, comandante, ¿qué usted recomienda para cometer la menor cantidad de errores de ahora en adelante? Estoy hablando en Cuba, con los jefes de Cuba. Bueno, No qué le gusta ni qué no le gusta, sino qué les recomendaría con los recursos que tienen. El mundo ese mundo que nace en los ríos, en las montañas, esos ríos que navegan y navegan hasta perderse en el mar. Y allí se hace serenata, y se convierte en galaxias y metagalaxias que navegan y vuelan
y vuela hacia el infinito. ¿Y qué es el infinito? Todo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un testigo. Sí, pero un testigo muy pasajero. Sí, pero con un problemita, y se lo voy a decir, no se lo voy a decir después en un comentario, sino ahora. Comandante, parece ser que hubo un momento en que usted entendió que usted tenía una vena poética y romántica. ¿Cuándo fue eso? No, yo siempre fui. Siempre fue. Romántico y poético, pero sabía manejar el fusil y mejor. Además de, ¿verdad? Que la poesía. Y sí, que no, es que veo que por eso es que apadrinó a Juan de Lancer, ¿verdad? Por eso es que apadrinó a Juan de Lancer, porque tienen una vena, por ejemplo, esa forma en que usted leyó los letreros que aparecían entre España e Italia, y la forma en que me dice que es prácticamente imposible tú trazar normas desde afuera y sin el día a día. Usted sabe lo que va a pasar en Porque el eso, mundo ahora. y habló la ¿Quién palabra sabe? infinito, es decir, que hay una infinidad de eventos. A veces me siento pesimista porque pienso que esto no se va a arreglar, ¿verdad? No, yo también. Y ese es el hombre de pensamiento. Es un hombre de ciencia. Se convierte en un hombre de ciencia. Y hay que convertir a los pueblos en hombres de pensamiento, en hombres de ciencia. Porque solo la ciencia puede dar una respuesta a esas cosas que usted me está preguntando. Sí, sí. Comandante, ustedes, la expedición era el brazo armado que buscaba acabar con una dictadura aquí. Pero el brazo político, ¿quién era? ¿Era para poner en el poder a Juan Bosch? ¿O tenían algún ¿Tú estás plan? hablando de qué? No, de triunfar la expedición. Pero la expedición no tenía que ver con Juan Bosch. No, pero... El 59 no tiene que ver con Juan Bosch. Pero que me es decir, diga... No, es que, óyeme. ¿Cuál era el cambio político que se No, es quería? que tienes una pequeña confusión. Es que el cambio político solamente buscaba salir de Trujillo. No existía PRD ni nada de eso. Ajá, y después... Eso viene un año después. Pero si y 2 años Pero después. si la expedición hubiera tenido tumbado a Trujillo, ¿qué hubiese promovido después? Promovido después, Pero bueno. Depende, y eso fue lo que Estados Unidos se dio cuenta. Tú no has notado que hay una orden de que todo movimiento, a mí me da pena cuando dicen asesinaron a Camaño, asesinaron al Che. No, ellos fueron a cambiar un régimen. Sí. Y hay un librito que dice que a los líderes no solamente lo asesinaban, sino que lo desaparecían para que no le hagan homenaje. Okay, pero vamos a aclarar la confusión que yo tengo. No, es entonces... que Juan Bosch no tiene nada que ver con eso. Ok. La pregunta era que si había sustitución política. Sí. Eso es lo que te preocupa. ¿A quién tenían ellos previsto que podía hacer una sustitución política en caso de Eso lograr el eso derrocamiento? El exilio. Mire. Pero el exilio no era Juan Bosch solamente. Mire. Eso es ridículo. Jiménez Moya, ahí hay un discurso de él que te da cuenta de que Jiménez Moya pudo hacer perfectamente de triunfar. Yo pensé, Juan Bosch, porque el un jefe de PRD Estado. estaba fundado ya, pero bueno. Usted lo conoció, ¿A quién? a Jiménez Moya. Lo conocí en Bayamo cuando me lo presentó. allá. Sí, venían de terminar unos combates, los últimos combates que se dieron antes de saliendo de Santiago de Cuba, en Contramaestre. Y a Horacio Julio Orne también. Hieren a Enrique Jiménez Moya. A Enrique. Le dan un tiro y le atraviesan un riñón. Oh.
Y un médico, que es un científico, lo coge, lo pone sobre un barco de un parque, lo opera. El doctor Martínez Páez estuvo con nosotros siempre, desde el principio que yo llegué a la tierra, llegó él también. Y lo opera, y lo saca, y en 3 días estaba caminando. ¿De la operación del tiro en el riñón? De la operación de ¿En qué lugar fue? Le atravesó un riñón. No, pero ¿en qué lugar lo operaron? No, en un banco de un parque. Pero en una ciudad, no en la loma. No, así en medio del combate, andando y el médico operando allá a uno de los heridos, de los tantos heridos. Ya teníamos varios médicos con nosotros. Bueno, pues eso se dio, mire, y ese problema se lo voy a explicar porque tiene mucho que ver con lo que tú querías saber sobre Juan Bosch. Me lo presenta en Bayamo Fidel. Mira, este es un dominicano que vino, que fue el que trajo las armas que los Larrazábal nos dieron. Y habían llegado 15 o 20 días antes. Estaba Fidel librando el combate de Guisa, que fue un gran combate, donde inclusive volamos tanques Sherman con minas fabricadas por nosotros en los tallercitos. ¿Y Batista tenía tanques Sherman? ¿Batista tenía tanques Sherman? Sí, se los había dado Somoza. Oh. A Batista no le vendían, no le dieron los tanques los americanos. Se los dieron los nicaragüenses. Somoza, porque Cuba tenía prohibido. Aparentemente prohibido, pero venían aquí expediciones de Trujillo que mandaba por el aire y por la costa. Sí, Cayo Confite fracasa por una denuncia. Cayo Confite fracasa porque Trujillo se movió en Cuba para que se fracasara. Sí. Cayo Confite. Sí, claro, eso y muchas cosas más que no se han dicho y quizás no se sepa. Pero ¿qué pasa? Perdóneme. ¿Usted llegó por Constanza o por Luperón? Por Constanza. ¿En el avión? Yo fui ahí, sí. ¿Y Juan de Dios regresó o se quedó? Juan de Dios se quedó. Se cometió el error de Enrique déjeme decirle, yo podía ir al Palacio de los Trabajadores, que era donde se reunía el grupo de conspiradores para esta expedición. Nicolás Silva, no me acuerdo cuál era nosotros, que resultaron los primeros que fueron al consulado norteamericano a denunciar la expedición. A denunciar las expediciones a los Estados Unidos. Oh. Sí, señor. Así andábamos. Y todos los dirigentes de izquierda, eso. Una cosita. Fue un DC-3 que condujo Juan de Dios Ventura. Sí. Y él se quedó y se fue el avión. No, él se quedó. ¿Él? Se quedó. ¿Se quedó en el país? ¿O se quedó en el avión? Sí. En el país. En el país. ¿Y quién regresó el avión? Lo regresó el piloto. El copiloto. Venezolano que lo pilotó. ¿Cuántos ustedes vinieron en ese avión? 54. ¿En un DC-3? Sí. Bien. No, le quitamos los asientos y todo. Y pusimos un tablón cepillado para poder lanzarnos. ¿Qué hora era, comandante,
cuando aterrizó ese avión en Constanza? ¿La noche o la mañana? Ahora yo no recuerdo bien. ¿Pero era de día o de noche? No, de día, en pleno día, en plena tarde. Debemos de haber salido de Cuba alrededor de las 2 de la tarde y el vuelo debía haber durado entre 2 y 3 horas. Entonces ustedes tienen información de que los americanos en el consulado de Cuba recibieron información de dominicanos de ese movimiento. ¿Fue denunciado? Sí fue denunciado, había sido denunciado. Y evidentemente. Bien. Y al otro día desembarco nuestro, Díaz Lane, que era el jefe de la aviación de Cuba, estaba en el Senado norteamericano declarando. Mire, como usted dijo al principio, hay muchas cosas que hay que decir. Comandante, ¿por qué usted me corrigió expedición cuando yo dije invasión? ¿Cuál es la diferencia? Porque una expedición que no fue una, fueron 3, se dividió en 3. Maimón, Constanza y Esterondo. 2 barquitos y un avioncito. Fue todos los países de América Latina a una pensaban que había que acabar con Trujillo, que era insoportable. Y eso se lo plantearon a Fidel en la finca Marin-Mar, ¿cómo se llamaba él? Que después fue presidente de Venezuela. Betancourt. Rómulo Betancourt, que era el que más gritaba porque acabáramos con Trujillo. Sí. Y allí fueron todos los dirigentes de... ¿Y ese Larrazábal que le dio armas fue el que derrocó a Betancourt? Sí. ¿Y los ayudó? No, Larrazábal no derrocó a Betancourt. ¿Lo derrocó? No. Ah, lo instaló. Lo instaló. Sí, lo instaló, derrocó a Pérez Jiménez, perdón. Derrocó a Pérez Jiménez e instaló la democracia. Sí. Y él lo ayudó a Cuba. Pero ¿qué pasa? Que allí se comprometieron y todos los demás países de América Latina tenían sus delegados, sus embajadores en Venezuela. ¿Y qué pasaba? Ya había cogido el poder. Bien. Había pasado de los Larrazábal a Betancourt. Bien. Siga. Todos los países de América Latina pedían, menos México, que nunca se metió en esos problemas ni firmó ningún documento. Pero los otros países sí. Y pedían a grito que se fuera derrocado Trujillo. Y allí en la finca Marin-Mar se llegó a la conclusión de que lo mejor era que Cuba se ocupara de preparar las condiciones para una invasión. Bien. Y que con una invasión se resolvía el problema. Las condiciones. Mire, le voy a relatar un evento, como usted me dijo, de Enrique Jiménez con el tiro en el riñón. 14 de junio. Soy practicante de primer año de medicina en el Gautier. Llega una emergencia al hospital. Estoy de servicio con un médico que es mi jefe. La persona tenía un tiro precordial en el corazón que le había lesionado un pedazo de la aurícula. Llamamos al cirujano y el hombre salva a esa persona. No sabemos quién es, lo trae el servicio de inteligencia militar. El hombre, el doctor Goico, le repara el asunto, lo interna y me dice, te ordeno que cuide 24 horas a esa persona. ¿Y qué le chequeo?
chequeale los signos vitales todo el tiempo y me llama cualquier cosa. Estoy hablando de un hombre de primer año de medicina, que lo que ha estudiado nada más es hueso y músculo. Viene una persona con una bata de médico, pero no era del personal del hospital. Digo, ¿qué usted desea? Dice, yo soy del servicio de inteligencia. Qué pena el trabajo que ustedes hicieron, porque ese se va a perder. Me dice, bueno, yo sigo atendiendo al hombre, pasan 2 o 3 días, ya el hombre sabe mi apellido y me dice, Jacín, ¿tú me puedes hacer un favor? Digo, sí, con mucho gusto. Dice, ¿tú me puedes poner algo que me quite la vida? Digo yo, ¿cómo tú me estás pidiendo? Mi trabajo no me quita la vida. ¿Qué te pasa? Dice, desde que me saquen de aquí me matan. ¿Quién tú eres? Dice, yo soy nicaragüense. Y yo vine por la bahía de Luperón. Y andaba deambulando porque yo salí solo. Cada uno tuvo que, parece que se esparcieron. Realmente, el cuento es para preguntarle, ¿habían de diferentes nacionalidades? Que ese nicaragüense vino así como usted vino por Constanza. Pues parece ser que debe haber venido porque hubo uno solo que, aparte de lo que yo conocí, que dije aquí. Ustedes no se conocían entre sí, los 3 frentes, ¿verdad? No, yo era el jefe del campamento para ayudarlos. Yo no podía decir nada, mandar ni nada, sino nada más enseñar el entrenamiento. Lo entrenaban. Nada más. Además, yo podía oír lo que decían en las reuniones, pero Fidel me había dicho, tú oye lo que dicen, pero que no te vean ni la cara. Ya. Y además de eso, tú no puedes hablar, decir ni trazar ninguna pauta. Y habían políticos dominicanos. Tú tienes que dejar que sean ellos los que... Habían políticos que no vinieron en esas reuniones. Sí, se quedaron muchos, la mayoría. Se quedaron. Se quedaron. Bien. Fuera del paquete. Pero esa salida, ¿usted la leyó como miedo o como traición? ¿O por falta de cupo? No, porque así se acordó entre ellos. Se acordó que fuera va así. fulano, va mengano, va mengano. Bien, finalmente, comandante, ¿con qué ustedes contaban? Vamos a llegar por 3 frentes, vamos a tratar de derrocar el régimen, tiene un ejército fuerte, Trujillo tiene todo el apoyo. ¿Realmente con qué ustedes contaban? Mire, se ha dicho que el entrenamiento, que si no fue bueno, el entrenamiento fue magnífico. Porque teníamos 2 españoles que habían luchado en la guerra civil y eran un fenómeno. Y 2 americanos que eran un fenómeno. Y teníamos unos cubanos que habían luchado también mucho y que habían el material que vino fue élite. Y esos fueron los entrenadores. Sí. El entrenamiento consistía en caminar para darle resistencia a la gente. Condición física. Poncio Pou, Mayobanex, y dicen niño, pero yo nunca he pensado que fue niño. 14 años, un jovencito ya. Poncio Pou, Mayobanex y Merardo. ¿Tuvo mucho contacto con esas 3 personas? ¿Con quién? Con Mayobanex Vargas, con Poncio Pou Saleta y con Pablito Mirabal. Bueno, con Poncio Pou tuve mucho. Después. Porque Poncio siempre andaba por el campamento caminando por aquí para allá, vestido como una chaqueta, como si fuera un mariscal. Un mariscal. Pero, sí. Y entonces, Mayobanex. Mayobanex era un muchachón. Un muchachón de Bonao, que todavía conocía la un zona. Muchachón,
Sí. Pero me desencantó después. ¿Quién metió a Pablito en eso? Nadie. Pablito era... Tenía 14 años, tampoco era un bebé. No, iba a cumplir 14 años. Sí. Yo me lo encontré en un campamento en el segundo. Ya estaba en el campamento. Él estaba en el campamento cuidando unos presos con una escopeta vieja. Ah, ya. Sí. Cuidando unos presos. Y yo lo encontré, y como cuando el Che pasó por ahí hacia las villas, no lo quiso aceptar. Ah. No lo quiso aceptar. Y le dijo un montón de cosas y lo aconsejó. Bueno. Y bueno, no lo dejó ir con él en el carro donde iba el Che Bien. montado. Sí. ¿Cuántos días después? Cuando llego yo, Pablito se me pega. Ah, ya. Pablito se me pega. Y entonces yo al final, después de tanta insistencia, le digo, móntate, ve conmigo. Bien. Pero usted no es que mete a Pablito en eso. Ya estaba en un campamento. Estaba en el campamento alzado. Una cosa, comandante, después que aterriza el avión, ¿cuántas horas después a usted lo hacen preso? No, Días. Casi 30 días después. 30 días, usted está en esas lomas, ¿eh? Sí, De aquí. sí. Que parte del entrenamiento fue tan bueno que duraron más de una semana para agarrar el primer preso, yo creo. Sí, más o menos, porque sí, pero allí no, las condiciones de allá no se parecen en nada a las condiciones de nosotros. Porque ahí hay un monumento que se quitó y se puso ahora después por orden de Hipólito, que se lo agradecimos mucho. Se quitaron los casi 200 o más de 200 nombres de soldado guardias dominicanos muertos. Y ellos, para honrarlos, entonces en conversación con Soto Jiménez y con otra gente, que me llevan un día a dar una conferencia en el Paraninfo de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí llegamos aquí después. A ese A los 30 días que usted es apresado. sí. ¿Dónde lo llevan a usted, comandante? Ya eso se lo han preguntado 1000 veces. ¿A dónde lo llevan? Sí, me llevaron primero al cuartelito que estaba fuera de la fortaleza. De Constanza. Y después, sí, allí bien se me acercaron varios Y cubanos. de ahí lo trasladan a dónde. que querían matarme. Y entonces allí, Cubanos. cubanos de la brigada de anticomunistas del Caribe, que andaba por la montaña detrás de nosotros buscando Ya, también. buscaron Sí. cubanos. Y Entonces, tenía unos 1400 hombres. ¿y de ahí lo llevan a dónde a usted? De ahí me llevan hasta el cuartel. Estoy conversando con el capitán del cuartel, que es una persona decente. Sí. Del cuartel de Constanza. Del cuartel de Constanza. Y de Constanza lo llevan a De lo dónde? que era el cuartel, no la fortaleza. Sí, la fortaleza. Yo no estuve en la fortaleza. ¿Y de ahí a dónde? Y de ahí, bueno, me dijeron que me iban a llevar A San Isidro. a la capital, porque yo el jefe quería hablar conmigo. ¿Y usted conoció a Trujillo? No, después sí. En un momento él lo enfrentó. Sí, cómo no. ¿Cuántos minutos tuvo frente a Trujillo? Unos minutos. ¿Qué le preguntó Trujillo a usted? Él a Trujillo me usted. dijo, usted que vino aquí. ¿Cómo? Me dijo, de la vaca de la calle y nosotros de la valla, Pablito y seguro. yo y otro muchachito más. Y me dijo, ¿y usted qué vino a hacer aquí? Y yo le dije, bueno, yo vine a pelear por la libertad del pueblo dominicano.
Y me dijo, usted lo que está bueno es para castrarlo y enviárselo para allá a Fidel Castro. Oh. Y entonces, pero se ríe alguien, medio que se ríe. Y estaban Ramfi, estaba todo el Estado Mayor De la Fuerza Aérea. ahí. Al lado de él. Sí, él estaba de pie, no estaban montados los carros ni nada. ¿Y dónde fue eso? En la base de San Isidro. Ah, en San Isidro. Sí. ¿Qué tiempo usted permanece en esa base, comandante? Unos 2 o 3 días. ¿Cuándo le dan a usted salida del país? No, eso yo tuve 2 años ¿Preso? preso. ¿En dónde? ¿En La Victoria? Casi 2 años. Yo vine un 14 de junio y me fui un 9 de junio. Un 9. ¿Por gestiones de la OEA? No, yo soy un resultado de la derrota del imperio en Playa Girón. Ah, eso es lo que ocurre cuando Playa Girón fracasa. Ya. Pero está en el negocio. A pesar lo de negocia. que Trujillo todavía estaba vivo, porque Trujillo lo matan después En del mayo, un año después. el 19 de abril termina el último disparo en Playa Girón y el 30 de mayo, unos cuantos días después, matan a Trujillo. Ah, un metro. Sí, es así. Oiga, Lo que pero- pasa es que de Girón al 14 de junio. en Pero 2 ya años. mire lo que pasa, que cuando ocurrió lo de Girón se da todo aquello de que cambiarlo por compota y todo eso fue en ese trance, en Yo ese sé, trámite. yo sé. Ahí cambiaron por completo. Espérate, porque esto hay que ponerlo live. Yo tengo un amigo que invadió en Playa Girón, un cubano que fue de Miami en Playa Girón. Y yo recuerdo que Jacinto Peinado, uno de los candidatos aquí, era amigo de él y le decía, óyeme, tú no hablas, que a ti te cambiaron por compota. El cubano está vivo y está viéndonos aquí. Mire, comandante, usted, Medardo, Mayobané y Poncio Pou, yo los vi en una foto en un tribunal. ¿Por qué con un tribunal que tenía un busto o una estatua de Trujillo al frente? Y yo digo, en medio de una dictadura, ¿por qué a ustedes, qué intención pudo haber tenido Trujillo como de darle cierta legitimidad, podríamos decir, a la detención de ustedes, llevándolo a un juicio? Mire, a ellos lo llevaron a la cárcel. Sí. ¿Cómo se llamaba? La Victoria. A la Victoria. A mí me llevaron a la 40. Ujú. A ellos tuvieron muy poquito tiempo en la 40. Yo un día o 2 en la 40. Sí. Y yo estuve en la celda número 7 de la 40. De la 40. Los 2 años que me pasé aquí, menos los días estos que me sacaron para entrevistas con La prensa Ramfi, internacional. con Ramfi fundamentalmente, y una rueda de prensa que me sacaron para que hablara en la rueda de prensa, Ajá. y después me volvían a llevar allí, con el ya muerto Trujillo, con el compromiso mío con Ramfi de que el carrito que él iba a poner a disposición de nosotros nos iba a recoger todos los días en un hotelito que había aquí, que no me acuerdo cómo se llama, pero que todo el mundo sabe. Sí. Y teníamos que ir a dormir a las 40 por un motivo de seguridad, para poder asegurar nuestras vidas, la de Pablito y mía. Sí. Teníamos que volver allí a... Los torturaron. Los torturaron a todos.
Sí, yo creo que a todos. Lo torturaron. Yo no sé cuántas torturas le hicieron a Ponce. ¿A usted? Ni a Francisco, ni al otro que quedó vivo, que después lo mataron cuando lo pusieron en libertad. Pero, bueno, Pablito se volvió loco. Pablito hizo catarsis. Ajá. Allí en la cárcel, a los poquitos días de estar separado de mí, pero podían abrir la puerta y yo lo podía ver, porque él estaba del otro lado del pasillo. Y conversábamos, y mientras yo pude conversar con él, yo le decía, no te preocupes, Pablito, que todavía hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, le decía yo. Pero Pablito no sabía leer ni escribir. Pablito era analfabeto totalmente, hijo de un campesino que vivía en un barracón cortando caña allá en las 1009 por las Tunas. ¿Y a usted dónde lo torturan? ¿En San Isidro o en la 40? No, a mí hubieron varias cosas. Yo le contaba, no sé a quién, como ya mismo me gusta hacer los cuentos de las torturas. Ah, ya, bien. Pero sí, puedo decir que, bueno, me quemaron las uñas de los pies, me quemaron, me sacaron todas las muelas de este lado de la cara. Olvídese, ¿qué querían? ¿Información? Querían información, pero cuando se dieron cuenta de que ellos lo sabían todo, ellos sabían más que Más yo. que ustedes. Ellos sabían de la expedición más que yo, tenían más información. Lo que sí, les escribí en un papel cosas que me preguntaron qué pensaba yo de las armas que ellos tenían. Y yo le dije que el fusil que tenían no servía para eso. Para esas cosas. Primero era un fusil de retrocarga de 5 tiros, un Mauser viejo, un Mauser que creo que lo hacía en la fábrica de la Armería de San Cristóbal. De San Cristóbal. Un Mauser modelo 3. Ajá. Y que el Mauser era, hablando técnicamente, no era un interrogatorio, yo sé, así está escrito, yo no sé si ellos tienen el papel o qué. Carlos. Entonces, ¿cuál fue el veredicto de ese proceso judicial? Y como le preguntaba, si era que había algún interés del gobierno de mostrarse como benevolente y comprensivo ante la comunidad internacional, ante un grupo de gente que habían ido a conspirar en su contra. Hay un movimiento, si lo hubo, un movimiento por la vida de nosotros. Ese movimiento se fue a ver al Papa. Se fue a ver a la Cruz Roja Internacional para defender los derechos de un prisionero, a un trato adecuado según las leyes internacionales. Se fue. Y sí hubo un movimiento, pero que Trujillo tiene un momento muy grave, que se le agravó la situación y tuvo que tomar algunas medidas de aflojar los métodos, de ir cambiando los métodos un poco. Bien. Y ahí sale el juicio falso ese. Manolo Tavares, este muchacho Guzmán,
Luis Gómez, una serie gente que en otras circunstancias cuando el tuvieran movimiento estudiantil él se fue tan grande el movimiento que Trujillo se vio obligado a cambiar sus planes. Bien. Una cosa, es imposible tratarlo todo, el tiempo sí se acaba. Comandante, de las personas que subieron y que tuvieron con usted 20 meses en Sierra Maestra, y de las personas que usted conoció desde el entrenamiento hasta hoy, que participaron en algo, ¿hay sobrevivientes? Sí. Allá y aquí. Sí, sí. Allá. Allá. Todos son contemporáneos. Ahora, hace 2 o 3 días se fue de aquí la hija de Pablito. La hija de Pablito. De Pablito ¿Estuvo aquí? Mirabal. Estuvo aquí, la atendió Juan de Lancer, que fue el que la trajo, porque él es el padrino Ahijado suyo. de una, y a la vez Padrino es el de una. padrino de una de las hijas de Pablito. ¿Y Pablito tuvo cuántas? Pablito, bueno, tuvo su esposa, que quedó en estado cuando el rayo mató a mató. Pablito. Pero tuvo 2 Pero hijos. ellos quedaron. No, tuvo una niña. Tuvo una niña. Bien. Bien. Juan del Ángel, Y Juan la del Ángel niña- conoció y a la Pablito. niña tiene una niña y un niño. Una nieta y nieto de Pablito. Juan del Ángel conoció a Pablito. No. No lo Juan del conoció. Ángel A no. la hija sí. A la hija sí. Pero la Bien. conoció después porque... Comandante, ¿cuántos días se va a pasar aquí ahora esta vez? No, yo voy a estar unos 8 o 10 días más o menos, yo no sé. Vamos a hacer 10 o 15 cuál es el programas. Vamos a hacer programa. 10 o 15 programas entonces. Yo vine Gracias. A ver si me ven un ojo, que me han dicho que hay unas inyecciones muy buenas para... ¿Qué tiene? ¿Desprendimiento de retina? No, sí, para... Sí, porque Tengo ese problema. a mí me operaron de las cataratas. La catarata, uno ve, descubre el mundo después de la catarata. Sí. Bien. Finalmente, ¿usted entiende que la guerrilla ya desapareció como arma de política? El mundo da tantas vueltas. Es infinito. Gracias, comandante. Delio Gómez Ochoa, gracias otra vez. Juan de Lancer, Manuel Mueces, amigo de ellos, Eric Fernández Perea, yerno de el comandante Delio Gómez Ochoa, y su hija Limna Esther Valdés y Díaz.